Voy a invitarlo a que vayamos a Éxodo capítulo 5. No hay notas el día de hoy más que la que usted va a hacer. Y déjenme le cuento algo. Cada año ir a Carrotwood es, de alguna manera, se vuelve una cita o se vuelve para algunos o para la iglesia, se vuelve un evento más. Y no es la idea. La idea es que Carrotwood no sea un evento más. Al contrario, Carrotwood es una cita con Dios. Y Dios nos está preparando como iglesia para irnos a encontrar en ese lugar. Ahora, Carrotwood está en Kent, está a una hora de acá. Juliana ya nos contó algunas de las cosas y nosotros hemos ido trabajando todos estos años para que la iglesia crezca. No para que la iglesia crezca en número, no se trata de eso, sino para que la iglesia se vaya pareciendo más y más a Jesús y cumpla el propósito por el cual Dios la hizo y Dios la trajo a este lugar. Y ustedes son la iglesia. Pero con el tiempo y con lo que hacemos se nos va olvidando y perdemos la perspectiva de qué es, por ejemplo, la vida de iglesia, qué es Carrotwood, por qué lo hacemos y comienza inclusive a ser una carga, ¿sí? Y eso ahí, porque la religiosidad nos hace que experimentemos las cosas de Dios como una carga, cuando realmente deberíamos experimentar las cosas de Dios como un momento y una gran bendición. Y entonces se me venían varias cosas a la mente en la primera reunión y tenía pensado y le decía, me imaginé varias cosas. Les estaba contando en la primera reunión. Recordé cómo estaba tomando café allí con Enrique. Me acordé los niños jugando. Me acordé de mi hija yendo muy temprano. Ella nació en esta iglesia prácticamente y ha estado todos los 13 años yendo cada año y esperando. Me acordé de mis hijos cuando comenzamos hace más de 18 años, creo, un poco más, Carrotwood, ya no recuerdo tanto, y fuimos a un sitio que estaba en San Albans y era un monasterio, y éramos unas 20 o 30 personas y estuvimos allí y mis hijos decían el castillo. Y yo recuerdo que pasaban de un lado de una habitación, nos tocaba acá y la habitación era enfrente y ellos pasaban, eran muy pequeños jugando y recuerdo todas esas cosas. Y con el tiempo se va volviendo una carga si nos descuidamos y no replanteamos bien qué es lo que vamos a hacer. Y los nuevos no saben qué es Carrotwood, y Carrotwood es el momento en el año en que toda la iglesia sale y se encuentra y todos vamos a tener allá una convivencia. No es un momento, hay muchas cosas. Miren, esta semana me invitaron como 4 o 5, estamos en la temporada de las conferencias de iglesias porque el clima está bien y por muchas cosas, pero y son iglesias muy buenas, iglesias de amigos, iglesias que traen grandes predicadores de muchas partes. Pero yo no quiero estar allí, yo quiero estar en mi casa, en mi iglesia. Quiero estar en el lugar que Dios me ha dado y quiero estar con mi gente. Pero se nos olvida y se nos vuelve una carga. Y me parece que Carrotwood es parecido a lo que dice la palabra de Dios y a la historia del pueblo de Israel. Y yo voy a llevarlo un momento a una parte que está en Éxodo capítulo 5, versículo 1. Y voy a contarles, y me gustaría, yo lo veo como una analogía de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y Dios con el pueblo de Israel preparó al pueblo para que saliera y para que fuera a adorar a Dios. Y usted no se recordará, pero esa gran lucha de las 10 plagas de Egipto comenzó con una invitación de Dios y con un deseo de Dios de sacar a todo su pueblo para estar con él. Y a través de estas escrituras usted va a darse cuenta de algunas cosas y yo espero que Dios le hable. Entonces quiero que la iglesia replantee qué es Carrotwood. En Éxodo capítulo 5, versículo 1 de la Reina Valera dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme la fiesta en el desierto. Me impresiona, dice él, yo quiero que este pueblo me celebre una fiesta en el desierto. Recuerda que ellos estaban esclavos. Este sistema nos esclaviza. Usted no ha salido hace mucho tiempo de este sistema.
Algunos de ustedes están esclavizados con unos, otros estamos esclavizados con otras cosas. De alguna manera nos sentimos que vivimos inclusive solamente para trabajar, para estar. ¿Y qué será lo que hay en el corazón de Dios con esto, no? Y en el versículo 2 dice, y el faraón respondió, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Quizás usted dice, todo el mundo tiene Dios. ¿Quién es Dios? Y usted se replantea eso y le da vueltas. Y yo, pero ¿quién es Dios? ¿Dios qué va a hacer por mí? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Para qué necesito yo ir a un fin de semana a ir a buscar a Dios? Algunos de ustedes han estado en Carro Tibud, y Carro Tibud es una finca una finca rústica. Es decir, hay hoteles cómodos en otra parte. Me daba mucha, no tristeza, pero me ponía a pensar, algunos de los jóvenes en el tiempo dijeron, miren, voy a Carro Tibud, voy a pedirme una Airbnb. Y yo le decía a Álvaro, no tiene una visión correcta, porque creen que Carro Tibud es un lugar para ir a descansar físicamente. Pero Carro Tibud es un lugar de encuentro con Dios. Eso es lo que Dios ha inventado con la iglesia. Y yo le decía a Álvaro de la visión y cómo los jóvenes, algunos dijeron, no, el año pasado dormí mal. Carro Tibud es un lugar para dormir mal. ¿Por qué? Porque es una finca, es el lugar donde nos encontramos entre nosotros. Es el lugar donde Dios nos saca y nos lleva para estar juntos y para compartir. Y en el compartir hay incomodidad. Entonces, le decía, tenemos que replantear eso en la iglesia. Pero para muchos de los adultos dicen, ay, este año no puedo, no quiero, tengo un plan mejor. Y les voy a contar, tenemos casa llena, llena es llena. No los estoy invitando a que vengan ni llorándoles, porque no es el deseo. Pero, pero queremos que estén allí. ¿Por qué? Porque ustedes son la iglesia. El encuentro es con nosotros. El encuentro es el que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Y entonces siempre se levanta Faraón. Faraón es el diablo, por supuesto. Faraón es ese trabajo, Faraón es esa situación, Faraón son los demonios que se han levantado esta semana para que usted no tenga ese encuentro con Dios. Entonces en el versículo de Dios dice, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz, o sea, para que le obedezca y deje ir a Israel. ¿Quién es Dios para obedecerle? ¿Por qué? La respuesta fue buena, la pregunta es buena. ¿Por qué? ¿Quién es Dios? Faraón entendía que tenía que dejarlos ir por Dios, porque Dios era el que estaba llamando. Entonces, la respuesta dice así, yo no le conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y pensando en esto y pensando en la iglesia y pensando, escuchamos esa voz por dentro de nosotros que dice, no, no lo hagas, Dios no es importante. Dios no es importante, no es importante que estés. Versículo 3, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos excepto aún los nuevos, los que no saben y este es su primer día, han sido encontrados por Dios. Sea que usted responda a su llamado o que no, eso ya es otra cosa. Dios nos encuentra y nos pregunta, ¿me quiere seguir? Y algunos dicen sí, otros dicen no. Algunos dicen, no estoy listo aparentemente, pero todos tienen el mismo llamado, por eso están acá. Y a todos es lo mismo, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. Y el redil o el Carro Tibud para nosotros, bueno, entre otras cosas, nosotros tenemos una finca mejor en el redil, en España, pero no toda la iglesia puede ir al mismo tiempo. Entonces, Carro Tibud es para la iglesia el momento de la convivencia en el año. Yo estoy a veces los viernes y salimos a las 10, 11, nunca un día salimos a las 10, a las 12 de la noche, 12:30 de la iglesia, y uno está hablando tan bien con la gente que uno le diría, hombre, y hay gente que me ha dicho, pastor, háganos una cama aquí, por favor.
porque mañana tenemos otra vez que volver a venir en la mañana. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a Dios, uno quiere estar con Él. Entonces, Carro Tibún ni siquiera es un evento, es un lugar para estar con Él y con su familia. Pero esto lo entiende alguien que tiene a Jesús. Alguien que no tiene a Jesús le parece extraño, porque dice, ¿y esta gente 3 días? Ni yo me voy con la gente de mi trabajo, con las que estoy en los últimos 20 años, ni los quiero ni ver, ni quiero conocer sus familias, pero con ellos, ni mi familia me he llegado a reunir en mucho tiempo. Y Dios dice, es que quiero que te reúnas conmigo. Entonces dice en la siguiente parte del versículo, dice, ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Es decir, para que Dios los bendiga. Versículo 4. Entonces, la razón por la cual, o una de las consecuencias de estar y de reunirnos con Dios, es que Dios nos va a bendecir. Dios no quiere sacarnos simplemente porque, bueno, aproveche su fin de semana afuera, sino que lo que Dios quiere es bendecirnos. Ese es el deseo de Dios. Entonces se me viene a la mente cosas que Dios ha hecho. Yo he visto a Dios, bueno, haciendo milagros allí. He visto a Dios hablando proféticamente a personas. He visto momentos donde padres de familia reconocieron quién era Dios, otros reconocieron sus pecados. Después de una reunión encontramos gente que nos dijo, eso es lo que Dios me está diciendo, yo tengo que cambiar para mi familia. Y grandes cambios se hicieron. Encuentro gente que Dios les dio una palabra y se les cumplió al año, a los 6 meses, y una palabra específicamente para su futuro. Y Dios comienza a cambiar una cantidad de cosas porque Dios es un Dios de encuentros. Entonces, Carro Tibún es un lugar de encuentro con Él. Es un lugar de encuentro en familia. Pero como iglesia tenemos que volver a redefinir. No es un evento más. Es la cita que Dios nos hace cada año para estar con Él. Y es una cita que uno quiere llevar a cumplir con deseo en el corazón, con mucha alegría. Aquellos que sabemos, necesitamos y decimos, quiero estar allí. Algunos han tenido que dar viajes y dijeron, yo hago todo en mi agenda, pero saco mi tiempo para Carro Tibún. Porque es el tiempo con mi familia, con mi iglesia. Quiero estar allí con ellos. Algunas madres lloran y dicen, yo quisiera estar con mis hijos. Había una abuela, me decía ahora, yo quiero que mis nietos vengan. Este es el lugar que Dios quiere con ellos. Ahora, en Carro Tibún hay de todo, hacemos, qué sé yo, juegan, hay predicaciones, hay de todo. Pero yo quiero que nos quitemos del concepto de el deseo de entretenernos. Y quiero que vayamos como iglesia, el deseo de estar en Jesús. El deseo de tener un encuentro con Él. Y es muy difícil al día de hoy, porque la iglesia está llena de algo que se llama mantener la imagen. La iglesia de hoy está manteniéndose buscando algo que no es. Y Dios quiere allí bendecirlo en lo profundo de su familia, en lo profundo, en lo más interior de su alma. Dios quiere bendecirnos en Carro Tibún, en ese encuentro con Él. Y me imagino, dice Dios, imagínate todos esos esclavos, 430 años esclavos, y le dice Dios a Moisés, ve, dile al faraón que salgas, que me vas a hacer una fiesta en el desierto, 3 días, y allí harás sacrificios. Claro, el faraón se tuvo que haber ido para atrás diciendo, esta gente los pierdo. Entre otras cosas, allí no hay conexión de internet buena. Entonces usted se desconecta. No le quiero decir que allí pasan milagros y milagros, porque no es lo que quiero que entendamos. Lo que quiero que entendamos es que es un lugar para encontrarnos con Dios, para ir a hacer sacrificios. Y cuando usted conoce quién es Jesús, usted quiere darle sacrificios. Usted quiere ir y estar en ese lugar y ofrecerle su amor, su cariño. Quiere ofrecerle sus hijos, quiere ofrecerle su vida, quiere ofrecerle el día de la iglesia. Versículo 4. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar el pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Carro Tibún interrumpe el tiempo con Dios, interrumpe nuestra esclavitud con lo demás. Nuestra esclavitud en la que estamos.
Versículo 5 dice, dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Esta iglesia es mucha en este momento. Nosotros nunca pensamos que la iglesia fuera a llegar hasta este punto. Y la iglesia sigue creciendo. Cada fin de semana hay personas y vienen. Y la gente se va conectando. Pero algunos no saben y pierden la visión. Piensan que Dios quiere venir a bendecirlos financieramente y Dios lo va a hacer. Pero la visión es un pueblo para Él. Un pueblo que se parezca a Jesús. Esa es la visión que Dios quiere. Y quizás usted no tiene esa visión. Quiero que sepa que no van a suplir, usted no va a cumplir las expectativas que tiene. Porque Dios no bendice como usted y yo a veces pensamos que bendice. Dios bendice primero entregándonos nosotros a Él y después nos bendice en el área que necesitamos específicamente. Es como que Dios nos prueba el corazón para ver si somos interesados o no. Y la gran mayoría de nosotros somos muy interesados. Señor, te buscamos porque queremos que nos bendiga. Y Dios muchas veces lo que hace es usar las cosas con un perfil bajo y diferente. Bueno, muéstrame tu interés y entonces yo te bendeciré. Entonces sigo con lo que estamos leyendo. El versículo 5 dice, versículo 6 dice, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. O sea, les multiplicó el trabajo. 8. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque ellos están ociosos. Repita conmigo, ociosos. Para gente le parece que es ocioso, es una pérdida de tiempo buscar a Dios. Si usted y yo supiéramos todo lo que necesitamos a Dios, iríamos a 1000 carrotibuts, estaríamos en 1000 convivencias. ¿Por qué? Porque en el lugar donde Dios nos cita, nos bendice. Bendice nuestra alma y bendice a nuestras familias. Y lo que más usted necesita ahora a nivel de pareja es que Dios esté con usted. Es que lo que más necesita usted, su trabajo, su vida, su alma, todo, es que Dios esté con usted. Lo que más usted necesita en este momento es la presencia de Dios. Entonces Dios en Carrotwood nos renueva su presencia. Nos vuelve a regalarnos a Él mismo, a nosotros. Entonces como iglesia, lo que hace Dios es mover y nosotros intentamos que todo el mundo pueda ir. Y entonces ya no hay camas, ya no hay sitio y le hemos dicho, hemos intentado con los pastores decir, bueno, hagamos algo para que la gente pueda ir por lo menos el día. Porque queremos que la gente esté bien. Pero algunos con el tiempo se van endureciendo. Y dicen, yo tengo cosas mejores que hacer. Que puede compararse con estar con Dios. Que puede haber mejor que eso. Y entonces usted se replantea. Carrotwood es mi lugar de encuentro con Dios y con mi familia. Voy a llevarlo a Hechos capítulo 2, versículo 42. Y les voy a mostrar cómo la iglesia vivía en los primeros días. Y quiero recordarle esto porque la iglesia al día de hoy vive de excitamiento en excitamiento, de experiencia en experiencia. La gente quiere, las iglesias quieren sentir, quieren temblar, quieren tirarse hacia adelante, quieren tirarse hacia atrás, quieren que la experiencia de adorar tenga luces, tenga una cantidad de cosas. Pero la iglesia no es así. La iglesia es estar unos con los otros. Ser parte de la familia de Dios es tener una familia celestial. Mire, quiero que sepa esto. La familia, la iglesia, va a pasar a la eternidad. Es lo único que va a pasar a la eternidad. Las personas que usted está viendo en la iglesia
es el grupo, es el único grupo duradero de la tierra. Es más probable que usted vea gente aquí otra vez en 1000 años, en toda la eternidad, a que usted vea inclusive a familiares, esposos, esposas, hijos, padres en la eternidad. Algunos de nosotros no vamos a ver nuestros familiares en la eternidad. Solamente nos quedan 30, 40 años con ellos. Pero la gente de la familia de Dios, usted los va a volver a ver. Imagínese lo importante que es la vida de iglesia. La iglesia no es una institución, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces lo llevo a Hechos 2:42 y mire cómo vivían en Hechos 2:42, cómo era la iglesia, cómo existían, cuál era el día a día. Y era así, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo quiero que usted se imagine esas pequeñas casas de barro, y yo no pienso que había una iglesia en una casa o un sitio durante esos tiempos que reuniera 300 personas. Eran 20 personas, 30 personas. Y todos se reunían. Y se reunían a estar con Dios. Y se reunían a aprender. Se reunían a comer juntos. La vida de iglesia es igual a una familia. Nosotros queremos hacer otra cosa, pero es ir a estar en familia. Y una familia para toda la vida. Entonces dice que ellos perseveraban en la doctrina. Es decir, aprendían lo que les enseñaba y comenzaban a mirar qué dice Dios, qué es lo que quiere el Señor conmigo. En sus vidas habían sido cambiadas totalmente, eran vidas nuevas. Era gente que había sido transformados. Era gente que era el peor de su casa, la oveja negra de la familia. Algunos no eran la oveja negra de la familia, ahora uno era un buen hijo, el otro era una mamá consagrada a sus hijos, otro era un papá quizás con dificultades. Pero Dios llamaba de muchas partes a la gente y los volvía a sus hijos, los adoptaba. El deseo de Dios con usted es adoptarlo en su familia. Y entonces ellos pasaban el tiempo perseverando en la doctrina, diciendo, ¿qué nos quiere decir Dios? Aprendiendo de Dios. Miren la siguiente parte, dice, en el mismo versículo dice, también estaban en la comunión unos con otros. Tenían amistad, se conocían, habían sido pulidos los unos con los otros. Uno le había pisado el pie al otro. Habían tenido problemas, en la vida de iglesia. Habían estado para socorrerlos en momentos. La vida de iglesia es una vida de adopción. Es una vida totalmente diferente. Es una vida maravillosa. Y dice, en la siguiente parte del versículo, dice, y partían el pan en las oraciones, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos comían juntos. Entonces, ¿cómo era la iglesia de hace 2000 años? En su casa se sentaban a recordar que Jesús los había salvado. Mientras tanto, sus hijos aprendían, estaban los unos con los otros, se apoyaban. Yo me los imagino invitando a comer el uno al otro. Me los imagino el dolor del uno diciendo, ¿qué pasa con tu hijo? ¿Qué pasa con tu hija? Me imagino los hijos conociéndose los unos de los otros, viviendo juntos. Me los imagino también perseguidos. Ellos eran perseguidos, ¿saben por qué? Porque algunos de ellos, al haber creído en Jesús, habían dejado el sistema de donde estaban los demás, donde creían los demás. Y entonces muchas familias, el esposo, al ver que la esposa caminaba con Jesús, les decía, ¿usted camina con esa secta? Y le decía a la gente del camino, y les decían, ya no eres mi esposo, ya no eres mi esposa. Algunos pedían hasta divorcio. Los hijos los dejaban, la gente de los trabajos les decían, ya no pueden seguir con nosotros. Y había algo en el interior de ellos que los hacía estar juntos. Era el Espíritu Santo que los unía de tal manera que querían estar y permanecer y permanecer y permanecer. Y entonces se reunían en sus casas en el día, en la tarde, y comían todos, y mientras que en ese proceso recordaban quién era Jesús, sus vidas iban siendo transformadas. Esa es la vida de iglesia verdadera. Y esa es la vida de iglesia que Dios nos ofrece. No era experimentar algo, era más bien lo que se siente en los corredores a las 10 de la noche de un viernes de vigilia. Y uno cuenta lo que el otro le está diciendo y lo escucha
y uno por dentro es transformado y uno dice, ¿cómo me falta? Y uno le dice, ¿cómo quisiera tener eso? A eso se parecía la iglesia. Este Hechos 2:42 es una imagen de lo que era la iglesia primitiva. Y Dios nos dice, quiero que ustedes aún en el año 2002 o en el año 2024 vuelvan a este tipo de iglesia. Vuelvan a una iglesia donde yo sea lo importante. Vuelvan a una iglesia donde yo trabaje en ustedes y en sus familias. Miren entonces lo que dice la siguiente parte, versículo 43. Y sobrevino temor sobre toda persona. La iglesia se llenó de un temor profundo. Y el temor, yo me imagino que consiste en cómo vamos a vivir sin Dios. Y cómo llevo una vida sin Dios. Miren, yo no sé si usted se plantea esto, pero piensa en sus hijos. Aquellos que no han tenido hijos y van a tener hijos dicen, y el que sea consciente dice, ¿cómo traigo yo un hijo al mundo en este momento? Este mundo parece que quemara a la gente, los absorbiera. Y vino un temor en la gente decía, ¿cómo vivir sin Dios? Sigo a la siguiente parte del versículo. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios comenzaba a hacer pequeñas cosas en la vida de la gente. Comenzaba a cambiar cositas pequeñas, pero también hacía grandes cambios y transformaba a la gente de la iglesia, aquellos que seguían a Jesús. Nunca esos cambios fueron multitudinarios, tan grandes, sino que Dios iba cambiando día a día. La iglesia primitiva o la iglesia que Dios quiere es más bien una iglesia de familia. Es un grupo de hombres y creyentes pasando por un mundo y por un éxodo, por un desierto, hasta llegar a una tierra prometida, incómoda. La vida de iglesia es incómoda. ¿Por qué? Porque usted se va a encontrar con el Espíritu Santo pidiéndole cambios intensos en su alma para parecerse más a Cristo. Le está pidiendo que perdone, que cambie. El Espíritu Santo le va a pedir tantas cosas en su alma que usted terminará incómodo porque esta carne no quiere buscar a Dios. Eso es la vida de iglesia. Y esa es la vida que Dios nos está planteando. Quizás usted esté buscando una aventura, la última foto de Facebook o de Instagram de las playas en Baleares o de las islas, o usted está pensando en las montañas y en el postureo. Y Dios dice, no tengo un postureo. Lo único que vas a encontrar es una transformación de tu alma. Y por eso Él dice, vengan a mí. Vengan, estén conmigo, encuéntrense conmigo. Cada año vuelve a encontrar a la iglesia y la encuentra y la vuelve a fortalecer y vuelve a dar una visión y vuelve a traer a la memoria lo que veíamos en las pantallas. Les decía en la primera reunión que casi todos los videos de las iglesias solo muestran caras. Y yo a veces pienso, digo, no hay nada más que mostrar con todo lo que hay detrás de bambalinas. Usted no se imagina el trabajo que tiene una cocina, el trabajo de los sugieres, el trabajo de logística. La iglesia tiene como 15 o 16 departamentos o ministerios diferentes. Para cada domingo, esta sola iglesia necesita como 80 a 100 personas trabajando, sirviéndolos a todos los que estamos acá. 2 horas a 6 horas, a algunos hasta 12 horas. Y uno se pregunta, ¿por qué solamente hay caras en los videos? Y la respuesta, ¿sabe cuál es? Es que esa es la iglesia. La iglesia es la gente. La iglesia es usted y lo que está pasando dentro de usted. Eso es lo que marca qué tan alto, qué tan desarrollada, qué tanto está creciendo la iglesia. Es Cristo transformando su vida. Lo que pasa es que nosotros no conocemos cómo es esa transformación, porque la transformación del Espíritu Santo es una transformación interna que va como sin darse cuenta. Y muchas veces usted y yo nos despistamos y nos distraemos de lo importante. Pero Dios sí que está trabajando en nosotros. Pero tiene que mantener sus ojos bien puestos en la visión que Dios tiene. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo mantener nosotros en la visión que tenemos como iglesia?
La iglesia necesita volver a recordar por qué está aquí. Dios necesita volverle a inyectar a la iglesia otra vez el deseo de buscarle, el deseo de estar con Él, el deseo de estar simplemente, el deseo de hacer éxodo de esta tierra y siendo diferentes a los demás. ¿Sabe que la iglesia, Dios le llama, son una nación santa? Es decir, una sociedad diferente. Entonces quiero que piensen eso, en la iglesia. Pero ahora voy a llevarlos a Hechos capítulo 6, versículo 1. Y le voy a mostrar el lado, las fotos, las transbambalinas de la iglesia. Y quiero mostrarle esto porque ahora que estamos en Carro TV, usted va a encontrar cosas. Y va a encontrar situaciones allí en las que usted va, alguien quizás le riega un café, alguien quizás está cansado. Y usted tiene que entender que esta es la vida de iglesia. La vida de iglesia es pasar dificultades. Es pasar dificultades en el Señor. Y todos los escritos de las iglesias en el Nuevo Testamento siempre muestran comunidades de gente luchando. Está el que tiene uno que se ha caído, aquel que está reprendido, aquel que tiene que hacer algo. Y Dios siempre muestra a todos, no muestra iglesias perfectas. La iglesia es perfecta porque Cristo está en ella. Pero la iglesia está llena de hombres imperfectos que tienen que mostrar a Jesús. Y les voy a mostrar uno que es un caso muy interesante, es el primer caso, y está en Hechos 1. Y mire lo que dice en Hechos capítulo 6, versículo 1, perdón. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Piensen esto, estaba creciendo, el evangelio estaba haciendo boom, estaba transformando a la gente. Estaban cambiando sus vidas, yo los puedo imaginar. Me los imagino, el hombre que pecaba ya no pecaba. En la mujer que tenía problemas, que no lograba tener paz, ahora tenía una paz sobrenatural. Aquel hombre que simplemente quería hacer lo malo, algo le estaba pasando por dentro. Había una alegría, había un entusiasmo, había una fe por vivir. Porque cuando llega el evangelio, el día a día, mire, son muchos años. Y hay días en que a usted le parece, la vida es tan monótona cuando usted no tiene a Dios, cuando no camina con Cristo. Pero cuando usted comienza a caminar con Cristo, no hay un día que sea igual. Todo es una aventura. Y Dios comienza a cambiar en todos los aspectos a las personas. Y entonces se presentaban problemas. Y mire lo que se presentó. Dice, como creciera el número de los discípulos, o sea, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. La gente comenzó a quejarse. Y en medio de esas quejas, Dios escuchó. Mire lo que dice a continuación. Y comenzaron a quejarse de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Para mí esto es sorprendente. La gente comenzó a quejarse de que las funciones de la iglesia no se hacían bien. Miren, el primer deseo de Satanás en su vida es que usted se queje. Porque cuando usted se queja, usted lo que está diciendo es: Dios no me cumple lo que yo le pido. Dios no es verdadero. Yo no sé si usted sabía esto, pero cuando nosotros nos quejamos, le estamos diciendo, cuando uno viene a Jesús, uno le dice: Señor, toma el control de mi vida, de ahora en adelante yo te pido que tú me guíes, haz lo que quieras conmigo. Entonces, si me va mal el día de mañana y yo me quejo, lo que estoy diciendo: Señor, esto es culpa tuya. Peleó la esposa con el esposo, esto es culpa tuya. ¿Por qué me diste ese esposo? Lo que estoy diciendo, esto es culpa tuya. Qué clima el que tengo. Señor, qué malo es el clima que tú me has dado. Eso es la queja. Y la iglesia comenzó a quejarse porque iba creciendo. Y cuando la iglesia va creciendo, se comienza a perder la visión. Gente nueva de la iglesia absorba la visión. Si usted no absorbe la visión, usted se va a quejar. ¿Y por qué se va a quejar? Porque no entiende qué es lo que Dios lo llamó a hacer. Dios lo llamó a ser diferente. Dios lo llamó a ser diferente, a ser santo, a ser como Jesús.
Eso es todo lo que Dios dice que tiene que usted que hacer. Si usted no entiende este concepto, usted va a tener una falsa expectativa de lo que es la iglesia. Por consiguiente, la iglesia de alguna manera usted va a sentir que la iglesia no cumple todo lo que le prometió. Y lo que Dios le promete aquí es parecerse a Jesús. No hay otra cosa. Pastor, pero ¿y esas personas cómo Dios las bendice? Porque se comenzaron a parecer a Jesús primero. Pues es que yo quiero el matrimonio de ellos. Parezcase a Jesús. Es que yo quiero el trabajo que le dio a aquel. Parezcase a Jesús. Pero es que yo los veo a ustedes con paz en sus hogares. Parezcase a Jesús. Eso no es porque yo vengo a que Dios me dé paz en mi hogar. Es porque yo vengo a parecerme a Jesús que termino teniendo paz en mi hogar. No es al contrario. Y yo necesito que como iglesia replanteemos esto. Yo tengo paz porque me estoy pareciendo a Jesús. Estoy en ese proceso, entonces lo obtengo. Pero yo no vine solamente por paz. Le estoy dando un chance más, una oportunidad más para que usted comprenda qué es seguir a Jesús. Porque las iglesias del día de hoy, la gran mayoría, no están siguiendo a Jesús. Están haciendo una religión. Y Dios no quiere eso. Entonces, mire lo que pasó en la siguiente parte del versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Usted sabe que el principal objetivo de la iglesia es entregar el evangelio. Ese es el principal objetivo de todos. Y para hacer eso se necesita muchas cosas más. Nosotros acá entregamos la palabra de Dios, pero luego tenemos un equipo que está haciendo de comer para que nosotros podamos hoy terminar y podamos comer y podamos estar juntos y vivir y experimentar el amor del uno al otro. Y quiero que sepa esto: si usted no se queda a experimentar la vida de la iglesia, todavía no está en la iglesia. Si usted hoy no se queda a compartir, no estoy hablando solamente de comer, sino que usted es de los que le da miedo entrar a la iglesia, quedarse y comenzar a mezclarse y a ser transformado por esas personas, usted todavía no es iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es esa transformación de gente. Eso es el plan que Dios tiene aquí con nosotros. Esa es la invitación que Dios lo está haciendo. Hay gente que viene a las iglesias, entra, escucha al pastor y sale. Ahí no hay iglesia todavía. Porque iglesia es la gente. Iglesia es el permanecer con la gente. El ser transformado, es ser parte del cuerpo. Quiero que piensen eso. Eso es iglesia. Y entonces ellos comenzaron y él les dijo: no es necesario, les dijo los pastores, para servir a las mesas. Versículo 3: busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo. Por eso la iglesia necesita gente llena de Espíritu Santo. Gente que se quiera llenar de Dios. Gente que le quiera decir: Espíritu Santo, ven y comienza otra vez o continúa la obra en mí. Es muy fácil seguir la vida de iglesia sin la comunión con el Espíritu Santo. Quizás usted está acostumbrado en este momento y diga: yo voy el fin de semana y yo no necesito. Pero la iglesia es hecha por la gente que está llena, que quiere llenarse, que quiere una llenura, que quiere que el Espíritu Santo esté adentro. Y cuando el Espíritu Santo está adentro, lo que está haciendo es transformando, cambiando. Así es que si usted tiene miedo a cambiar, usted no va a dejar que el Espíritu Santo le transforme. Y algunos de ustedes están allá luchando y diciendo: Espíritu Santo, no me transformes, no quiero. Y dice el Señor: la iglesia estaba llena. La iglesia, la gente que Dios usa, es gente que quiere estar llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Y la sabiduría es la palabra de Dios.
¿Cómo sabemos que estamos cambiando y por qué cambiamos? Porque cuando usted escucha lo que dice la palabra de Dios y entra en su vida, usted comienza a cambiar de manera de pensar. Quizás el joven se acostaba con la novia y al entender la palabra de Dios dice, ya no quiero hacerlo más. Y al entender lo que Dios dice, yo ya no quiero seguir de este camino, quiero otro camino. Yo quiero el camino de Jesús. Yo no quiero mi propio camino. La clave o la manera como funciona el evangelio es que usted lo escucha y al escucharlo usted se queda asombrado de esa manera de pensar y esa manera de ser y usted decide cambiar eso. Y cuando usted está en el corazón, esa información lo está transformando por dentro y usted dice, ya no soy, yo quiero ser igual. Usted se aburre de sí mismo, usted entra en un conflicto personal y dice, yo quiero otra cosa para mi vida, para mis hijos, para mi familia. Eso hace el evangelio. Por eso la gente que camina con Dios, gente que está llena del Espíritu Santo y que está llena de la sabiduría de Dios. Y mire lo que sigue a continuación. ¿A quienes encargaremos de ese trabajo? Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5 dice, y agradó la propuesta a toda la multitud. Es decir, todos estuvieron juntos. Todos estaban de acuerdo en esto. Y aquí quiero llevarlo a un punto importante. Y dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y quiero que se detenga a pensar en esto. Les estaba diciendo en la primera reunión, nadie sabe quién son estas personas. Y esto es una cosa muy especial. Los nombres de Pablo, de Pedro, de Juan no están aquí. De Elías, de Moisés. Esta es la iglesia. Gente desconocida construyendo el reino de los cielos. Su nombre y mi nombre no están aquí. Esta gente que usted ni yo conocemos. Lo único que conocemos es que esta gente fue la que construyó la primera iglesia. Cuando usted sigue la visión de Dios, usted construye iglesia. Usted construye iglesia en su casa, en su matrimonio. Cuando usted obedece el evangelio y deja que el evangelio lo transforme, usted comienza a cambiar. Jóvenes, no es en vano que usted venga a una reunión de jóvenes, porque el día de mañana, cuando usted se case, usted va a aplicar todo lo que aprendió. Y de repente el evangelio es como una semilla que la ponen, la siembran y 10 años después florece algo especial, tan diferente a todas las otras cosas. Porque ese es el poder del evangelio en nosotros. Entonces yo quiero que nos planteemos hoy qué significa volver a encontrarnos. ¿Qué significa volver a ser iglesia? ¿Cuál es el deseo de Dios? Quiero que volvamos a tener en la mente el pensamiento de volver a tener un tiempo como iglesia. Mire, olvídese de qué se va a poner en Carrotibud. ¿Sabe? La gente dice, uy, voy a ponerme esto, voy a ponerme lo otro. Y preocúpese y quiero que piense en las personas que se va a encontrar. Quiero que se vea comiendo sancocho. Quiero que se vea en la cola, haciendo la fila, conociendo a uno, conociendo al otro. Quiero que se vea, quizás algunos lleguen hasta la tarde en la noche y se queden hablando, otros jóvenes jugando parqués. Hay cosas que hay tantas cosas que van haciendo y que van diciendo, y yo veo que los jóvenes están allí en la feria, pero solamente con un deseo: Señor, quiero estar contigo y con tu iglesia. No es un paseo de fin de semana, es un encuentro con Dios, es un encuentro para ser transformados. Me gustaría que la iglesia pudiera coger ese espíritu. En la primera reunión les decía que gente mayor se va volviendo dura de corazón y ponen excusas. Yo no puedo, no tengo dinero, no es para mí. Y dejamos de esforzarnos. ¿Por qué? Porque no entendemos que esto es un encuentro con Dios.
Otros dicen, y les cuento una cosa, estamos intentando ayudar a que la gente vaya en el día. Tenemos ya todo el cupo y tenemos mucha gente que va durante el día. No le estamos rogando que venga, le estamos diciendo, sea iglesia. Por eso es que me molestaba tanto cuando los jóvenes comenzaron a decir, nos vamos a conseguir un Airbnb y nos vamos allí. Cuando hombres como Álvaro, que son pastores, Alan, en el redil van y duermen en unas hamacas o en unas literas militares. Mire, yo recuerdo, y le contaba con gracioso, pero recuerdo que tenía un tío que llegaba cuando era Navidad y en los tiempos de casa, llegaba a dormir en un hotel. Mientras que nosotros nos metíamos y dormíamos en la casa de la abuela en el piso, envueltos en esas cobijas de tigres ecuatorianas. Y uno se levantaba y veía al hermano, veía al otro, veía y simplemente estaba viviendo lo que es la vida de iglesia de familia. Eso es lo que Dios nos ofrece. Replantéese. La iglesia no es un lugar de una experiencia. Replantéese. La iglesia es el lugar donde yo me encuentro con Él. Y no hay nada más importante que ese encuentro. Pero necesita poner los ojos de la fe. ¿Y qué significan los ojos de la fe? Señor, yo creo que voy a tener un encuentro allí contigo. Porque Dios dice que Él es recompensador de los que le buscan. Y dice que el que no tiene fe no puede ver a Dios. Sin fe nadie va a poder ver a Dios, sin expectativa de verlo. Y nos está diciendo a nosotros, vengan, les he apartado este lugar para ustedes. Yo no dije hace años, yo quiero tener un encuentro en Carrotibud. A mí me llamaron y me dijeron, David, como pastor tenemos que hacer, Dios quiere que hagamos un encuentro para la iglesia. Pero me preocupa, entre más somos. Y me preocupa perderlo a usted, que es el último que llegó a la iglesia. Me preocupa que usted no absorba la visión. ¿Por qué? Porque creo que se está perdiendo y entra en la religión. Me preocupa a usted, papá o mamá, que está despistado, que no ha entendido. Me preocupa a usted que viene por ayuda a la iglesia y que no comprende que Dios, más allá de la ayuda, lo quiere darse Él a usted. Me preocupa aquel que coloca tantos problemas y tantos complaints, que se queja tanto. Me preocupa a usted, joven, que consiste o insiste en pecar, porque no está entendiendo cuál es el plan de Dios para usted a través de la iglesia. Y por eso es importante que el Espíritu Santo vuelva a replantearnos y a decirnos y a colocar en nuestro corazón, esto es algo espiritual. Usted dirá, uy, pastor, todo eso para decirnos que vamos a Carrotibud. No es todo eso. Es que Dios nos está llamando a que le hagamos una fiesta. Es que Dios nos está diciendo que nos presentemos con las familias. Es que Dios nos está diciendo que va a marcar y va a bendecir a nuestros hijos. Es que Dios nos está diciendo, vuelvo el otro año y vuelvo a trabajar en ustedes. Y quiero que ustedes me experimenten a mí. Deténgase a pensar en eso en estos segundos. Me encantaría decirle a los nuevos, disculpen, esta no es nuestra predicación normal. Y usted está viendo algo que se llama housekeeping. Housekeeping es cuando estamos arreglando cosas de casa. Pero es necesario, y usted entiende lo que vivimos como iglesia. La iglesia se va descafeinando y va perdiendo su esencia. Y lo que un día fuimos como familia, hoy se vuelve una empresa. Lo que un día fuimos como familia cuando comenzamos esos 10 o 20 personas, un día se vuelve una institución. Pero le ha pasado a su familia. Lo que usted un día fue como matrimonio cuando comenzó y se casó con su esposo o con su esposa y los primeros hijos que tuvo, hoy ya no hay nada de ese matrimonio. Hoy simplemente hay maldición. ¿Saben por qué lo sé? Porque soy parte de un hogar que se divorció. Y veo maldición generacionales. Pero por otra parte veo que Dios interviene y comienza a hacer bendición con aquellos que quieren volver a tener el diseño.
El diseño no es como IKEA, que usted lo saca y lo forma. El diseño es algo que usted come, una visión que absorbe en su alma y con el tiempo da un fruto que cambia la vida de la gente. Esa es la vida del Espíritu. Ahora, yo sé que usted no lo entiende todo. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu las tiene que decir el Espíritu. Se lo planteo. No vemos a Dios. Estos 5 sentidos no entienden quién es Dios. Pero cuando usted entiende a Dios, lo entiende en el Espíritu. Y allí es donde Dios usted le tiene que decir y donde Dios le habla a su corazón. Vamos a ponernos en pie. El grupo de alabanza puede acercarse. Y tenemos Santa Cena. Más bien, siéntese otra vez. El grupo de alabanza sí se puede acercar, no se siente. Y tome la Santa Cena. Y voy a pedirle que allí sentados. La Santa Cena, les explicaba en la primera reunión, no se tiene que tomar todos los días. La Biblia solamente da una regla acerca de la Santa Cena, y es que cada vez que la tomen deben de recordar. Y deben de recordar que Jesús murió por ellos. Y la Santa Cena es el único símbolo de la vida cristiana. No hay otro. La cruz no es el símbolo de la vida cristiana, aunque ahora lo entendemos como un símbolo, pero ese no es el símbolo. El único símbolo de la vida cristiana es la Santa Cena. El pescadito no es el símbolo, el único símbolo es esto. ¿Por qué? Porque esto significa el pan, el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero me gusta tomar la Santa Cena cuando estamos en momentos importantes que tienen que ver con Jesús. La Santa Cena tiene una cosa muy especial. La Santa Cena tiene una fuerza sobrenatural en la vida del creyente. Cuando el creyente toma la Santa Cena, hay una fuerza sobrenatural. Cuando se toma la Santa Cena equivocadamente y sin respeto, tiene condenación, tiene juicio. ¿Sí? Quiero que lo sepa. Por eso le digo, no lo tome y espere. Se lo recomiendo. O traiga su corazón delante de Dios y arrepiéntase. Dígale, Señor, no soy digno, o Señor, este es mi pecado, o se ponga a hacer cuentas con Dios. No lo tome a la ligera, por favor. Ahora, vamos a entrar y hoy ya estamos en Carrotwood. Hoy vamos después de las 5 o 6 de la tarde, todos los grupos van a trabajar para poner y vamos a intentar hacer lo que más podamos. Pero nuestro deseo es que queremos salir a encontrarnos con Dios. Ese es nuestro único anhelo. Por eso queremos llamar a los que quieren caminar a encontrarse con Dios. Y le pregunto, le hago una pregunta sincera. No me la conteste, pero contéstesela al Espíritu Santo. ¿Quiere venir a encontrarse con Dios? ¿Le gustaría? ¿Le gustaría tener un encuentro con Dios en Carrotwood? Si no está anotado, mañana vamos a terminar de anotar y el punto de información le puede dar todas las, bueno, si va a ir un día, va a ir 2 días, pero vaya a Carrotwood si va a ir deseando tener un encuentro con Dios. Piénselo, haga la pregunta: ¿quién es Dios? La que hizo el faraón. ¿Y para qué los quiere dejar ir? Y vamos a pedirle entre todos que por favor nos encuentre. Y haga el esfuerzo si lo puede hacer.
Entiendo también que hay unos padres, hay gente que no puede. Está bien, está perfecto. Pero que no sea por su dureza. Si usted no se une a la visión, va a ser difícil para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana, aquel que no está con la visión es un impedimento para la visión. Pues nosotros queremos estar con Jesús. Y si usted no quiere estar con Jesús, no podemos caminar. Nosotros vamos a ir hacia adelante y usted va a ir en sentido contrario a nosotros. Por eso como iglesia es importante que replantee qué es. Jóvenes, pregúntense. Yo sé que ustedes, algunos de ustedes están embobados en sus universidades, el internet. Algunos adultos están totalmente enceguecidos por el dinero. Yo sé cuáles son las luchas nuestras. Yo conozco esta iglesia perfectamente. Pero solamente Dios nos pide que coloquemos hoy el deseo y Él hará el resto. Quizás usted diga, mi familia está difícil. Dios puede salirle al encuentro. Dios le va a salir al encuentro. Estoy casi seguro. Estoy 100% seguro que le va a salir al encuentro. Porque Dios recompensa a los que le buscan. Pero tiene que buscar aquello que Dios quiere. No vaya por la bendición, vaya buscándole a Él. Queremos que este año la iglesia vaya a buscar a Jesús. A veces hacemos una feria y la feria es preciosísima. A veces juegan fútbol, los niños van a piscina, comemos, a veces en cocina hacen un English breakfast maravilloso, hay chorizos, hay comida. Hay buen sol, a veces llueve, pero todo es irrelevante. Nada de eso importa. Porque queremos que sea Jesús el que esté allí. Queremos que cuando usted esté con las personas alrededor, los tenga. Mire, este año yo tengo un regalo especial para mi vida, que es mi mamá y mi hermano van a venir. Y es la primera vez en que vamos a estar desde ese punto de vista. ¿Sí? Lastimosamente mi papá no puede, pero ¿qué les quiero decir? Más importante es el estar. La ropa que usted traiga no va a ser importante. Va a ser importante su deseo de estar con la gente. Van a pasar circunstancias difíciles, seguro. ¿No le gustaría venir y adorar en el desierto 3 días? Imagínense la invitación de Dios para Israel. Eran todos esclavos. Y Él les dice, sácame la gente y me los llevo al desierto. 3 días. Para la gente y los esclavos de Israel dirían, ¿qué invitación me está haciendo? Al desierto. El desierto no solamente es árido. El desierto es un lugar donde no hay otra clase de entretenimiento. Venga con nosotros al desierto. ¿Qué es el desierto? Señor, solamente tú. Solamente tú, solamente a ti quiero encontrarte. Venga con sus hijos. Venga con su familia. Y esos 3 días se van así rápidos. Pero usted va a tener en su memoria, adoré con mi mamá, con mi papá, con mi esposo, con mis hijos. No lo sé, los vi ahí. Recupera la visión. Que quizás el otro año usted puede ir con toda la familia. Quizás dentro de 3, 4 años. No lo sé. Pero ciertamente Dios es el que está llamando al desierto. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.